Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Padilla. Mi equipo está conformado por Froilán Martínez, David Zamora y Pedro Villanueva. En este video realizaremos el experimento de la unidad 2 que lleva por nombre propiedades de los fluidos. Vamos a realizar un experimento de peso específico. Antes de hablar del experimento, conviene explicar qué es un fluido y qué propiedades tiene. Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente cuando se le aplica un esfuerzo cortante, es decir, fluye. Los fluidos incluyen líquidos y gases. Las propiedades de los fluidos son las características físicas que permiten describir su comportamiento cuando están sometidas a fuerzas, presión o cambios de temperatura. Como ya lo mencionamos, el peso específico es una de ellas, pero existen más. Existe la densidad, la viscosidad, la presión, la temperatura, compresibilidad y tensión superficial. Esas son otras propiedades de los fluidos, pero en este video hablaremos del peso específico. El peso específico es una propiedad física de los fluidos que representa el peso que tiene una sustancia por unidad de volumen. Esta propiedad permite conocer qué tan pesado es un fluido en relación con el espacio que ocupa. Matemáticamente, el peso específico se define como gamma es igual a W sobre V, donde gamma es el peso específico, W es el peso del fluido y V es el volumen. El peso específico está directamente relacionado con la densidad, por lo cual también puede expresarse de la siguiente manera, que es gamma es igual a ρ por g, donde ρ es la densidad del fluido y g es la aceleración de la gravedad. Un poco de contexto histórico del estudio del peso específico. El estudio del peso específico y de la densidad de los fluidos se remonta a la antigua Grecia, particularmente al trabajo del matemático e ingeniero Arquímedes. Arquímedes es considerado uno de los primeros científicos en estudiar el comportamiento de los fluidos. A él se le atribuye el famoso principio de Arquímedes, que establece que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Este descubrimiento permitió comprender la relación entre peso, volumen y densidad, conceptos que están directamente relacionados con el peso específico. Después de comprender qué es el peso específico y cómo se relaciona con el peso y el volumen de un fluido, es posible comprobar este concepto mediante un experimento sencillo. En este experimento se medirán diferentes volúmenes de varios fluidos como agua, aceite y alcohol, con el objetivo de calcular su peso específico utilizando la ecuación ya mencionada. A partir de estas mediciones se podrá comparar el peso específico de cada fluido y observar cómo esta propiedad influye en su comportamiento cuando se encuentran en un mismo recipiente. Finalmente, al verter los fluidos en un vaso transparente, se podrá observar cómo se ordenan en capas según su peso específico, donde el fluido con mayor peso específico se ubica en la parte inferior y el de menor peso específico en la parte superior. Este experimento permitirá relacionar la teoría con la observación práctica, mostrando cómo una propiedad física de los fluidos se manifiesta de manera visible. Para realizar el experimento se necesitarán los siguientes materiales: una báscula digital, un vaso medidor o probeta graduada, tres recipientes pequeños, agua vegetal, alcohol, en este caso etílico, un vaso transparente para observar las capas de los fluidos y una calculadora. Vamos a empezar con nuestro fluido número uno, que en este caso es el agua. Lo primero que hicimos fue colocar el recipiente en la báscula y marcamos ceros. Posterior a eso, vertemos los 200 mililitros del fluido y esto nos dará nuestra masa en gramos. Con nuestros datos obtenidos, podemos proceder a desarrollarlos. Sabemos que nuestras unidades de masa tienen que estar en kilogramos, entonces lo convertimos. Nuestro volumen tiene que estar en metros cúbicos, entonces los mililitros los convertimos a metros cúbicos. Sabemos que para calcular el peso es la masa por la gravedad, entonces procedemos a hacer el cálculo y con nuestros dos valores que tenemos coloreados en rojo, podemos, eh, realizar el procedimiento y nos da de valor 9711.9 newtons sobre metros cúbicos. Aquí enseguida tenemos una tabla del peso específico del agua a diferentes temperaturas. Nuestro experimento rondaba los 20-25 grados aquí la temperatura del fluido. Entonces podemos ver que a 20 grados el peso específico del agua es de 9786.
Entonces, considerando nuestros instrumentos pues un poco rústicos y no muy precisos, y sin considerar la temperatura, pues siento que este valor es una buena aproximación. Procedemos a hacer el fluido 2, que es el aceite vegetal. Repetimos el procedimiento, colocamos el recipiente en la báscula, vertemos 200 mililitros del fluido y obtenemos nuestra masa en gramos. Con nuestros datos procedemos al desarrollo, volvemos a convertir a kilogramos, volvemos a convertir a metros cúbicos. Bueno, antes de eso, aquí ya se puede observar algo, ¿no? Que en este caso, los 200 mililitros de aceite, la báscula nos dio un resultado de 188 gramos. O sea, desde aquí ya es visible, ¿no? Como un fluido es más pesado que el otro. Entonces, en comparación con el agua. Bueno, entonces otra vez con nuestros datos en rojo, podemos aplicarlos en la fórmula y obtenemos un valor de 9221.4 newtons sobre metros cúbicos. Que si lo comparamos con los datos ya existentes, eh, se tiene una densidad del aceite aproximada de 0.91 kilogramos sobre metro cúbico a 0.93. Si esto lo multiplicamos por la gravedad, obtendremos el peso específico y pues vemos que rondamos o sea, nuestra aproximación fue bastante aceptable, creo yo, a pesar de otra vez de nuestros instrumentos y de que no estuvimos controlando la temperatura. El tercer fluido es el alcohol etílico. Repetimos el procedimiento, vertemos otra vez los 200 mililitros del fluido y aquí otra vez es aún más notorio el cambio de masa en una misma cantidad de volumen. En el agua, si mal no recuerdo, fueron 198 y aquí en el alcohol ya nos da 156 gramos. Bueno, convertimos, desarrollamos y con nuestros dos valores en rojo los metemos a nuestra fórmula y nos da un valor de 7651.8 newton sobre metro cúbico. Comparamos nuestros resultados con valores ya existentes, que el valor aproximado del alcohol es aproximadamente 7740 newton sobre metro cúbico. 7740 y nosotros obtuvimos 7651.8, que otra vez, repito, se me hace una aproximación bastante aceptable. Bueno, físicamente, antes de entrar a ver el video en el que vertemos los líquidos y podamos observar la separación, creo que es importante que conozcamos un concepto que se llama miscibilidad. ¿Qué es la miscibilidad? Bueno, es la propiedad que describe la capacidad de dos líquidos para mezclarse completamente entre sí, formando una sola fase homogénea. En otras palabras, dos líquidos son miscibles cuando se disuelven uno en el otro en cualquier proporción, sin formar capas separadas. ¿Esto qué quiere decir? Que, que, por ejemplo, nosotros tenemos agua, aceite y alcohol. El agua y el aceite son inmiscibles entre sí, por lo que no importa o sea, en qué sentido bueno, no en qué sentido, sino en qué orden los vertamos, porque por sí mismos se van a separar por su propio peso. En cambio, el agua y el alcohol son miscibles entre sí, entonces, aunque el agua sea más pesada que el alcohol, se van a mezclar, como dijimos ahorita, y van a formar una mezcla homogénea. Entonces, por eso vamos a verterlos en el orden agua, aceite y alcohol para poder observar las capas, visualmente. Otra cosa, o sea, si nuestros tres líquidos fueran los tres inmiscibles entre sí, no importaría el orden, o sea, podríamos verterlos de cualquier manera y al cabo de unos minutos el propio peso los va a ir acomodando. A nuestra agua le pusimos un poco de colorante para que sea más visible la separación.
Vertimos nuestra agua y ahora procedemos a verter el aceite. Hay que hacerlo despacio para acelerar el proceso de separación. Vamos, continuamos vertiendo. Voy a adelantarlo un poco. Como les dije, el agua y el aceite son inmiscibles entre sí, por lo que aquí claramente ya se nota, ¿no? Que aparte de que uno es más pesado que el otro, como pudimos ver en los cálculos, por eso el agua se queda abajo. Ahora procedemos a verter el alcohol. Nos auxiliamos de una jeringa para verter el alcohol. Voy a adelantar un poco. Ahí estamos vertiendo el alcohol. Voy a adelantar un poco más. Bueno, aquí terminamos de verter. No se observa muy bien, pero en la foto que tenemos aquí a la derecha sí. Y podemos observar, ¿no? Cómo el fluido más pesado, que en este caso fue el agua, queda hasta la parte inferior, seguido de eso el aceite y el alcohol. Como les digo, si estos tres líquidos fueran inmiscibles entre sí, no importa, los hubiéramos podido verter en cualquier orden. El mismo peso los iba a acomodar como se ve aquí en capas. Pero como no fue el caso, pues nosotros lo hicimos de esa manera, ¿no? Bueno, en conclusión, el experimento permitió comprobar de forma práctica el concepto de peso específico. A partir de la medición de la masa y el volumen de diferentes líquidos, fue posible calcular su peso específico y observar que cada fluido posee un valor distinto. Estas diferencias explican por qué, al colocarlos en un mismo recipiente, los líquidos se acomodan en capas, ubicándose en el fondo aquellos con mayor peso específico y en la parte superior los de menor peso específico. De esta manera, el experimento permitió relacionar los conceptos teóricos de las propiedades de los fluidos con una demostración experimental sencilla. Bueno, eso sería todo de nuestra parte y gracias.